El Dios vivo te dice hoy, eres un vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las pruebas son la evidencia que muestran el crecimiento que Dios quiere que tengan los creyentes que han sido llamados a ser más que vencedores. Generalmente, en el mundo natural resulta ser complicado. Son tocadas las emociones. Dios pretende sacar lo mejor de cada uno de sus hijos, pulirlos para que brillen con luz de victoria. Pero para que esto ocurra, es necesario aprender a estar en el Espíritu y a reaccionar ante las pruebas de la mejor manera y con la mejor confianza, sabiendo que Dios está al control total y es Él quien te entregará toda la armadura para la batalla y obtengas la victoria en su nombre como verdadero seguidor de un Dios vivo que promete y cumple. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo nos habla de la fuerza del Espíritu Santo que vive en nosotros y nos ayuda a superar cualquier obstáculo que enfrentemos en la vida. No importa cuán grande sea el enemigo, nada se compara con el poder de Dios que vive en nosotros cuando somos creyentes. El contexto de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, es en las pruebas y la oposición que enfrentan los creyentes. El versículo es una declaración de verdad y de victoria sobre el mundo y todo aquello que se opone a Dios. Es una afirmación que nos recuerda que a pesar de que el mundo esté lleno de cosas malas, somos más que vencedores en Cristo. El versículo también afirma que el Espíritu Santo que habita en nosotros es mayor que cualquier fuerza en este mundo. Esto significa que no debemos temer las cosas que nos pueden dañar espiritualmente, porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos protege y nos fortalece para enfrentar cualquier peligro. Cuando enfrentemos situaciones difíciles en la vida, a menudo podemos sentirnos solos y desesperados. Podemos preguntarnos cómo podemos superar ese obstáculo o cómo podemos hacer frente a una situación sin ayuda. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha, que el Espíritu de Dios vive en nosotros y es más grande que cualquier cosa en este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La clave para la victoria es creer en Jesús. Como cristianos, nuestra fe en Jesús, como el Hijo de Dios, nos da la seguridad de nuestra salvación, la promesa de la vida eterna y la victoria sobre el pecado y la muerte. Sin embargo, no es una sola creencia intelectual en la cabeza, sino un compromiso total del corazón y la obediencia a su palabra. La victoria en Cristo nos capacita para enfrentar el mundo y sus luchas sin temor y con valentía, sabiendo que quien está en nosotros es más fuerte que el mundo. No se trata de nuestra fortaleza, sino la de Cristo Jesús que está en nosotros. ¿Qué significa vencer al mundo? El mundo está lleno de tentaciones, pruebas y desafíos. Sin embargo, como creyentes en Jesucristo, no estamos solos en esta batalla. Nuestra vida anterior, en la que estábamos separados de Dios, estaba llena de derrota, pero en Cristo tenemos la victoria.
Vencer al mundo significa tener la capacidad de superar los obstáculos que enfrentamos aquí en la tierra, guiados por la dirección de Dios. Es importante recordar que la victoria no es algo que obtenemos por nuestras propias fuerzas o habilidades, sino que es una bendición de Dios. A través de nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios, podemos vencer cualquier obstáculo y superar cualquier pecado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Dios ama su creación. El pecado la destruyó, pero ahora Dios tiene un plan para volverla a su estado original de perfección y recompensará a los que le ayuden a llevar a cabo este plan. El pecado nació por causa del deseo de Satanás de establecerse sobre Dios, y esto destruyó la armonía en el cielo. Ahora Dios erradicará todo el pecado de su creación de tal forma que no haya posibilidad de que esto ocurra de nuevo. Dios creó a los seres humanos con el propósito de que gobernaran sobre el pecado. Todo su plan es que la humanidad viva una vida en la que odien y resistan el pecado y digan sí a Dios, tengan victoria. El que vence el pecado en su propia vida demuestra que el camino de Dios es perfecto y es parte de la obra para erradicar el pecado por la eternidad. Todos los que hagan esto degustarán las ricas recompensas de vivir una vida así. Estas promesas son para todos los que vencen. Los que vencieren reinarán en la tierra con Jesús durante 1000 años. Esto será algo realmente especial. Jesús tendrá su base en Jerusalén y su rebaño, que es su esposa, repartida sobre la tierra, sanando y restableciendo. El mundo está lleno de injusticia. Uno puede ver, por ejemplo, dictadores, crímenes de guerra, pobreza. Los inocentes sufren. La injusticia progresa de forma constante en este mundo, en todos los niveles de la sociedad. Hay mucha miseria, muchas cosas que están mal en el mundo. Cuando comienzas a gobernar sobre el pecado en tu propia vida, tenemos aquí el campo de entrenamiento. Es aquí donde recibimos poder para vencer.